Muy buenos días con todos. Hay titulares que llaman profundamente la atención. Van desde liquidar al Banco Central del Ecuador. Ideas van, ideas vienen. Hay una opinión del expresidente Osvaldo Hurtado, que sostiene que toda la culpa lo tienen los ecuatorianos que han aprendido a cobrar afecto a los líderes populistas y no precisamente a los programáticos, a los que se nutren de ideas, de conceptos más acercados a realidades cualitativas y cuantitativas. Y entonces tenemos líderes populistas porque los ecuatorianos somos populistas. ¿Y qué ganamos con esto? Pues sí, una gran reflexión. Pero decirle a nuestro pueblo, no seas populista, vota por principios, por lógicas, por ideas, por convicciones, con seguridad y con acierto. Es complicadísimo. La duda que surge es si el Congreso o la Asamblea Nacional, por ejemplo, en este momento, va a aprobar esta lista de reformas de carácter coyuntural que van a iniciarse, que van a inaugurarse en las próximas horas. El expresidente de la República sostiene que no es posible ser optimista con la situación del país. ¿No hay presidente? Así tanto. ¿No tiene opinión propia? ¿En serio? ¿No entiende de economía? Hoy se necesita un gobierno que quiera hacer ajustes y no hace falta tener mayoría en la Asamblea. Yo no tenía ni el 10% en la Cámara, pero ajustamos la economía, recuerda el expresidente Hurtado. Ustedes, mis queridos invitados, reciban una respetuosa bienvenida, doctor Pablo Lucio Paredes y señor economista Vicente Albornoz. Vamos a contar también con la presencia en Guayaquil a través del hilo telefónico de Alberto Dají. Entre los tres van a salvar a la patria este momento. Le pido que tenga la bondad de exhibir su principal idea, liquidar al Banco Central del Ecuador, que me llamó profundamente la atención, porque resulta que yo también tengo y he venido abrigando la misma, no se trata de una ilusión ni de una certeza, pero sí de una queja. Usted, en cambio, reúne una serie de certezas que motivan a quizá el único intento para evitar lo que estamos atravesando es el mal uso del Banco Central del Ecuador. ¿Con qué le vamos a reemplazar? Comencemos por allí. Pablo Lucio, bienvenido. Muchas gracias. Si en Guayaquil ya está el ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, nos comprometió su participación en esta fecha en la que estamos vísperas a conocer una lista de medidas importantísimas y que naturalmente al señor presidente de la República le ha costado mucho trabajo convencerse de que es necesario
medidas drásticas para empujar el carro de una victoria de las cosas inequívocas, de las cosas que hay que hacer sin detenerse. ¿Por qué cree usted, para comenzar con la tertulia, que se demoró el presidente Moreno, economista Albornoz, antes de ir a lo del Banco Central? A ver, la verdad, no está fácil la situación para el presidente Moreno. No es que tiene que tomar unas medidas sencillas, descomplicadas, nada traumáticas. No, pues está enfrentando el tomar una serie de medidas bien antipáticas, bien incómodas, y además estamos partiendo de un grupo que no tiene la convicción de la necesidad de hacerlo. Yo me siento un poco con el alumno de la Facultad de Derecho, al que se le hace estudiar una materia de economía, y estudia porque no hay más, pero no lo hace con la pasión que haría el alumno de economía la materia de economía. Entonces, uno siente eso con el gobierno actual. Es decir, es un gobierno que sí, racionalmente sabe que tiene que tomar una serie de medidas, pero así la pasión necesaria, el convencimiento necesario de que hay que tomar las medidas, no la tiene. Entonces, es como que, en palabras complicadas, está aplazando, está simplemente tratando de dejar para más tarde la toma de las medidas, porque le falta esa convicción que necesita uno para tomar esas medidas que, insisto, son antipáticas y que a nadie le van a hacer saltar de alegría tomarlas. Doctor Pablo Lucio Paredes, el señor presidente tenía otros tiempos para ejercitar lo que va a ser recién en las próximas horas. Digo recién, porque había un argumento, le comprometieron monetizar algunas empresas del Estado. Las iban a concesionar o las iban a vender, pero no manejaron bien la situación. Él se confió seguramente de aquello y dejó pasar los días y los tiempos. Ahora está complicado, porque sí resulta complicado este paquete de medidas que no tienen una explicación cronológica. ¿Por qué no se las tomaron antes? Buenos días. Muy buenos días, un gusto, Gonzalo, estar aquí con Vicente. Saludos a Alberto, si es que ya está en línea en Guayaquil. Sí, está en línea, le estoy escuchando. Mira, yo creo que hay al menos dos cosas para empezar la conversación que son importantes. Lo uno, lo que ciertamente acaba de decir Vicente, no es fácil hacerlo. La verdad, si uno mira en la vida, cuando uno toma decisiones en cualquier ámbito, personal, empresarial, ámbitos diversos, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿acaso uno siempre toma las decisiones a tiempo? Uno nunca se equivoca, uno nunca tiene temores, etcétera. Es obviamente parte de la vida. Ahora uno diría, bueno, si alguien está asumiendo la responsabilidad de país, debería tomar esas decisiones sin temor, sin equivocarse, sin atrasarse, pero bueno, hay que entender que todas estas cosas las hacemos los seres humanos. Entonces yo creo que es un proceso complicado. La segunda cosa que es importante es que yo creo que hay que estar conscientes que el problema que tiene económico que tiene el país y por ende social y político es importante. Lo que recibimos del correísmo fue realmente una situación mala, se le puede poner más calificativos, muy, muy mala, y en consecuencia no es un tema que uno dice, mira, vamos a hacer la excelente idea que plantea Vicente de eliminar de una vez el Banco Central. Ese es un elemento, no es que uno dice, hacemos eso y con eso ya está resuelto el tema, o no es que uno dice lo que tú mencionabas, Gonzalo, vamos a monetizar empresas públicas en el 2000, estamos 2019, lo que estaba en el programa con el Fondo Monetario eran 800 millones de dólares para este año. Así se hubiera hecho eso, no es que estaba resuelto el problema. Y si sumábamos eliminar el Banco Central y los 800 millones de empresas públicas, tampoco estaba resuelto el problema. Es un tema mucho más amplio. Pero el causante está libre de toda sospecha para la colectividad, especialmente del estamento superpopular y clase media. El hombre es un ángel
y puede Obviamente. ser una esperanza para Mira, por recambiar supuesto. esta situación. Hay que dicen. insistir claramente que todo esto, por eso yo creo que la expresión correcta de lo que hay que hacer es poner orden en casa luego de un absoluto desorden desde todo punto de vista en los 10 años, bueno, digamos, los 10 años del correísmo, eso hay que estar claro. Y entonces la pregunta es, cuando uno pone la casa en orden, ¿es la época más agradable para la familia o para la empresa? No lo es. Y tampoco para el país. No es el momento que uno dice, como tú decías, Vicente, todo el mundo va a aplaudir, todo el mundo va a salir fiesta. Es poner orden y ni en la casa, ni en la empresa, ni en el país es el momento de fiesta. Pero si se lo hace bien, y eso es importante, obviamente, que es algo absolutamente necesario y útil. Son ambas cosas que son importantes. Es necesario poner orden y es útil poner orden porque te permite tener nuevamente un marco para poder caminar. Entonces de eso tenemos que estar conscientes. El poner orden, y no es fácil. Estamos hablando del ámbito de ingresos fiscales, de gastos fiscales, de la reforma laboral. Tenemos que profundizar la apertura externa del Ecuador. Hay una serie enorme de trabas a que el Ecuador se abra al mundo y además hay que seguir negociando con diversos países y organizaciones para avanzar en eso. Entonces es un tema muy amplio. O sea, hay que estar conscientes, la gente que nos escucha, que el correísmo no es que nos dejó un déficit fiscal y nada más. El correísmo nos dejó una cantidad enorme de problemas que obviamente cuando tú generas un despilfarro, un mal uso de los recursos, ese rato las cosas parecen muy agradables. Uno dice, oh, qué lindo tal cosa, qué lindo tal otra cosa. Pero todo eso lo que hace es acumular problemas hacia el futuro y es lo que hay que enfrentar ahora. Y no es fácil enfrentarlo, pero obviamente el que está en el gobierno tiene que hacerlo, ¿no? Días más, días menos tiene que hacerlo. Ex vicepresidente Alberto Ajíc, bienvenido. Muchas gracias por atender esta llamada telefónica. ¿Usted cree que hubieron otros tiempos técnicamente y políticamente más adecuados, que fueron descuidados o se fiaron de otras realidades y otros contextos que nunca funcionaron? Desde lo interno del mismo régimen se han echado a matar entre ellos. Y entonces la circunstancia es que monetizaciones que podían haber reducido semejante paquetón que hay que aprobarlo porque hay que aprobarlo, habría sido de alguna manera solucionado a tiempo y con otro género de recursos, de concesiones que estaban avanzando, que nos hacían pensar en miles de millones de dólares que iban a ir directamente a la caja central. Y entonces, ahí está, por ejemplo, en la cadena Teleamazonas, el señor ministro de Energía. El señor ministro de Petróleos y Energía, don Carlos Pérez, es uno de los comprometidos con solventar la situación, pero no le dejaron poner el pie en el acelerador, o él no alcanzó a convencer a los actores de especialmente la franja de monetización que se tenía prevista. Hizo tiempo el presidente, se quedó allí prácticamente enseñado en la Asamblea Nacional, ¿qué digo? En la Asamblea de Naciones Unidas, esperando, aguardando alguna otra posibilidad, pero parece que no surgieron otro género de iniciativas. El principal culpable de esto vendría a ser tal vez el ministro de Economía, el ministro de Energía, para que le acompañe, y tal vez en un trío con otras personas que usted se digne ubicar, que no tuvieron la posibilidad de armar un andamiaje más importante, más solucionador del conflicto. Y ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias,
licenciado, y un cordial saludo a dos grandes amigos y muy buenos economistas, que son Vicente y Pablo Lucio. Yo quisiera, pues, con la experiencia que he tenido de gobierno, que la compartimos con Pablo Lucio, hacer un análisis de esta situación. Hay la famosa frase de Parkinson, el académico inglés, autor de más de 60 libros, que escribió la ley de Parkinson, que cada burocracia aumenta hasta en una forma progresiva, ¿verdad? Que también dijo que la negación, el atrasarse, la postergación, es el peor mal de la negación. Sí, aquí hubo un atraso, no hay duda, pero analicemos políticamente ese atraso. ¿Qué recibe Lenín Moreno? Recibe Lenín Moreno una herencia perversa en lo económico y diríamos maldita en lo político, donde una trama con un procurador propio del Correato, un fiscal propio del Correato, un contralor propio del Correato, una Corte Constitucional del Correato, un Consejo Nacional Electoral, un Consejo de Participación Ciudadana, todos a la orden de la tiranía de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, para tumbar a Moreno y posiblemente que subiera Glass, que es lo que se dice era el plan de la Familia Revolución Ciudadana. Se siente el presidente Moreno, se da cuenta de esto y dice, bueno, mi primera obligación, a pesar de la tragedia económica que heredo, es evitar que esto suceda. Y para evitar que eso suceda hay que hacer una consulta popular. Sí, la consulta popular se pudo hacer antes. Yo en esto creo que tardaron demasiado, porque tampoco es que las preguntas de la consulta popular las tenía que resolver o plantear un premio Nobel de física. Pero hecha la consulta popular, también creo que hubo un retraso, porque con ese mandato se pudo haber ajustado la economía el momento en que ese respaldo se dio. Pero ahí viene lo que decía Vicente. El ADN de la gente del gobierno no es un ADN de gente que cree en la economía de mercado, que cree en la realidad económica. Se autotitulan de izquierda, han recibido en su vida política la influencia de corrientes que sabemos que son las equivocadas, y por lo tanto es difícil hacer lo que hay que hacer cuando no se tiene convicción, y hay que entender esa parte. Se hace por obligación y no por convicción. Es como el que hace una obra buena no para no irse al infierno, no porque ama al prójimo. Esa es una enorme diferencia cuando uno actúa haciendo el bien o haciendo la caridad. ¿Cuál es mi motivación? Entonces, hay estos dos elementos. Ahora, vamos a analizar, por ejemplo, el tema de la monetización. Licenciado, el banco el BIES, el Banco de la Seguridad Social, que maneja el patrimonio y las reservas de los ecuatorianos para su jubilación. En enero, febrero del año 2019 tenía balances al año 2016. Imagínese usted un balance de TAME, no existe. Imagínense ustedes las empresas del Estado. Hay balances de Petroecuador al día, de Petroamazonas al día, hay balances de todas las empresas que se podrían vender, concesionar al día. No, o sea, la herencia recibida del Correato, la herencia recibida de la FARC, no solamente es una herencia en lo cuantitativo terrible, en lo cualitativo también. Entonces, sí, hay un atraso, sí, se debieron haber hecho las cosas antes, pero al mismo tiempo
hay que recordar que lo que estamos viviendo hoy se debe fundamentalmente a una tendencia igual que la que ha destruido a la Argentina, igual que la que ha pulverizado a Venezuela, igual que la que tiene a Nicaragua postrada. Esa es la razón fundamental de lo que hay que hacer hoy. Economista Albornoz, ¿quiénes no le informaron a tiempo y no le impulsaron y le dieron rienda suelta desde el Frente Económico al señor presidente Moreno para que dé la licencia de que comiencen las medidas, especialmente las performances de monetización y de concesiones, que eran las que iban a salvar la película desde el comienzo? Pero dejaron pasar, eliminaron al intermediario Cuesta, lo eliminaron en equipo con otro tipo de consignas y se equivocaron malamente. Y ahora, ¿por qué dicen que la que tiene que solucionar el problema por su sabiduría y experiencia es la derecha política o la izquierda política? Qué complicada pregunta. Necesito algo así como Pero 2 horas. realista. 2 horas, 2 horas y media. Realista, porque en eso han estado. Mire usted, lo que usted dice del Banco Central del Ecuador, que quiere desaparecerlo de un... Es creación de la derecha política, no de la izquierda, el Banco Central. ¿Por qué ahora quieren eliminar a esta institución? Porque no ha compartido ideas, seguramente planes más técnicos y progresistas. Seguramente liquidar al Banco Central podría ser peor que la enfermedad, como dicen. A ver, vamos al tema del Banco Central. Yo escribí ayer un artículo en Diario del Comercio que se llamaba Liquidar al BCE, al Banco Central del Ecuador. Tema que creo que debería hacerse algún momento, pero curiosamente la segunda frase de mi artículo dice: cuando logremos devolverle la solidez a la institución, se podrá pensar en desaparecerlo. Algo así. Entonces, esa frase creo que pasó totalmente desapercibida, porque hoy día no hay cómo liquidar al Banco Central. Hoy no hay cómo, porque faltan en números redondos entre 6 y 7 mil millones de dólares para poder liquidar al Banco Central. Porque en realidad tenemos un Banco Central porque arrancamos la dolarización ya con un déficit en esa época chiquitito de 400 millones de dólares, y el pésimo manejo del gobierno anterior llevó a que el Banco Central tenga un hueco cada vez más grande. Ahora, si mañana conseguimos 7 mil millones de dólares, que es un montón de plata, pero si mañana conseguimos 7 mil millones de dólares, ahí sí tiene sentido liquidar al Banco Central. Como hubiera tenido mucho sentido liquidar al Banco Central en el año 2007, por ahí, cuando fue más chiquito el hueco que tenía el Banco Central. Entonces, lo de liquidar al Banco Central yo creo que es una idea que debería pensársela mucho más a fondo, pero primero hay que conseguir los recursos para hacerlo. Y en el artículo que yo escribí ayer justamente dijo claro que cuando tengamos los recursos para devolverle la solidez a la institución, podemos liquidarla. Y creo que ahí hay un tema relevante sobre la urgencia de ciertas reformas. Porque aquí lo que tenemos es un gobierno que se gastó todo lo que tenía y mucho más en una época de inmensa riqueza. Y eso es importante. No, pero el anterior. Claro, obviamente. Aquí tenemos un gobierno el gobierno anterior, el gobierno de Correa, obviamente, se gastó todo lo que tenía, hasta el último Usted dice centavo. el binomio, el inicial. Sí. Correa, Moreno se gastaron todo. En realidad, el manejo más La monstruoso... tendencia se gastó todo. Sí, pero el manejo más monstruoso llega con la época de Glass, eso sí. Pero en todo caso, tenemos un gobierno que tuvo más plata que ninguno en el pasado, pero muchísimo más plata que ninguno en el pasado. Se gastó toda esa plata, se gastó lo que había ahorrado y nos endeudó. Y todo ese montón de dinero que entró a la economía ecuatoriana, lo que hizo fue distorsionar la economía ecuatoriana. Y hoy tenemos una economía que no es productiva, que es cara, en la que hay que hacer un montón de reformas incómodas, antipáticas, para la cual el gobierno, yo creo que en el fondo, no las quiere hacer. Se da cuenta, así en un nivel muy racional, se da cuenta que hay que hacer las cosas, pero no las quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que podrían haber hecho? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Perdone, pero ¿por qué se resiste Moreno a tomar estas decisiones? Yo creo que es un tema, como bien decía Alberto, un tema político. Ideológico. No, un tema también ideológico, en que se resiste a hacer cosas que erróneamente, pero se han visto como algo de la derecha.
Y no es que es algo de la derecha. Equilibrar las cuentas, poner en orden la casa, como dice Pablo, no es ni de la derecha ni de la izquierda, es de la gente sensata que hace cuentas y dice 2 más 2 es 4, si gasto 5 me queda un déficit, pues, o sea, ¿qué ideología tiene eso? Pero son matemáticas bien básicas. Hay que tomar la decisión. Correcto, hay que tomar la decisión, pero también si es una posición fácil la nuestra, la de usted, la de Pablo, la mía, la de Alberto, estamos fuera del gobierno y decimos, mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello y aquello, pero no somos los que tenemos que firmar el decreto presidencial diciéndose, súbase el precio del diésel, súbase el precio de la gasolina, propóngase 3 puntos extras del IVA, bájese 50,000 empleados públicos más. A ver, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Pero poner la firma encima del decreto. Pero no somos coherentes nadie. Bueno, los que estamos opinando desde aquí sí hemos sido coherentes, toda la vida hemos opinado eso, toda la vida hemos dicho que hay que hacer esas cosas, toda la vida hemos dicho que hay que tener las finanzas equilibradas. La gente que está en el gobierno, obviamente hay ahí varias tendencias, unos que están más a favor, unos que están más en contra, entonces habrá unos que digan, pero ya, presidente, firme ahorita, y otros que dirán, no, presidente, espérese, y probablemente haya también gente que tiene... A ver, yo no creo que el presidente Moreno tenga intenciones electorales futuras, pero estoy seguro que en el gobierno sí hay gente con intenciones electorales y le van a decir, no, presi, sea un poquito menos ambicioso en las reformas a hacerse, es que verá que la popularidad, que esto, que aquello. Probablemente están pensando no en la popularidad de Moreno. ¿En quién tiene usted la bondad de hacernos imaginar como No sé, interesado? piense usted todos aquellos relativamente nuevos en la política que han entrado a la política en el gobierno actual y que obviamente de tontos no tienen un pelo, se les ve personas inteligentes. ¿Usted dice por el lotito? Puede ser, no sabría decirle, pero el hecho que cuando alguien entra a la política en este país y tienen 2 dedos de frente o más, ya habrá algún cepillo que le dirá, hermano, hermana, eres presidenciable. Sí. ¿Ya? Y entonces estarán pensando con eso, se les habrá llenado el cerebro de pajaritos, estarán, porque la vanidad es un pecado muy común, ¿no? Sí. Estarán pensando en eso y dirán, no, presi, espérese, no, ¿cómo va a subir el diésel a $3 el galón? Pero ¿cómo va a ser esa locura? Y capaz que sí, ese es el precio, pero eso sería, y claro, ahí hay la búsqueda de argumentos, como que eso sería doloroso, todo eso es verdad. Entonces, el llegar a un consenso dentro de ese equipo no ha de ser fácil. Sobre todo cuando tenemos una cabeza que tiene un enfoque claramente de izquierda, una formación de izquierda, y que ha de sentir que está traicionando sus principios por el solo hecho de hacer lo que dice Pablo Lucio, poner en orden la casa. ¿Por qué falló la monetización, doctor Pablo Lucio Paredes? Y si corre riesgos ya a este momento la dolarización como formato monetario, porque no tiene respaldos. A ver, empiezo por lo último muy rápidamente en 5 o 6 palabras. No corre riesgo la dolarización. El Ecuador va a seguir dolarizado, así que ese es un tema que no debemos estar Pero discutiendo. no es un decreto suyo el que puede determinar aquello. Son los tiempos. No, mira, el tema está ahí, la dolarización va a seguir. Yo creo que tenemos que discutir otros temas. Es más, la dolarización... Temas que respalden. Mira, la dolarización se defiende mucho a sí misma, es un sistema muy sólido. Así que yo creo que es un tema que tenemos que dejar de lado y discutir de las otras cosas. La dolarización en el Ecuador va a continuar. Mira, volvamos al tema primero lo que señalaba Alberto. ¿Verá que usted dice que no hay riesgos? La dolarización va a seguir, eso le digo. Los ecuatorianos podemos estar tranquilos que la dolarización va a seguir. Pero hay que hacer una serie de otras cosas para seguir caminando. No es para defender a la dolarización que tenemos que hacer las cosas. La dolarización se defiende a sí misma. Tenemos que hacer las cosas para que los ecuatorianos en el futuro podamos vivir mejor. Eso es lo realmente importante. Decía que Alberto señalaba con toda razón que cuando el gobierno empezó había un timing político que era complicado, que requería de la consulta, de poner orden en una serie de factores, pero además el gobierno hizo cosas durante los últimos 2 años, ha hecho cosas que hace 2 años y medio hubiéramos pensado que no las iba a hacer jamás. Pero también el gobierno se autofrenó. Recordemos que el actual equipo económico está desde mayo del año pasado, año y medio. El gobierno tiene 2 años y medio. Es decir, durante un año el gobierno siguió experimentando con miembros del equipo económico que venían del correísmo. Es decir, durante un año el gobierno quería seguir pensando como se pensaba antes, desgraciadamente, durante 10 años.
Incluso yo recuerdo, Gonzalo, que algunas veces tú comentaste aquí que el propio presidente había dicho: yo pongo a este equipo económico que viene del correato o del correísmo, como se llame, porque si ellos hicieron mal las cosas, ahora yo quiero que ellos mismos arreglen las cosas. Lo cual no tenía sentido, ellos no lo iban a jamás arreglar. Entonces ahí estuvimos perdiendo tiempo, no solo por razones políticas, sino de la visión errada del gobierno, ¿no? Ahora, hay una cosa que hay que estar conscientes, y yo quiero insistir en eso, tomando la primera parte de tu pregunta. No es que la monetización de activos públicos ni era ni es la solución a los problemas que tiene el Ecuador. Es decir, vender activos que uno tiene, si uno tiene problemas económicos y uno, Gonzalo, y uno decide vender sus activos o concesionar sus activos, eso no es la solución a tus problemas. Es un elemento que ayuda, pero de ninguna manera uno puede pensar que la venta o concesión de activos públicos, si se lo hubiera empezado hace 2 años y medio, hoy estaríamos en una situación fácil. Pero no la es Congregación así. Suprema que ha estado junto al presidente despechó al monetizador. Pues. No importa, pero lo que yo te digo, Gonzalo, ¿Pero es... era lo conveniente o no? No, hay que hacerlo. El camino que tenía trazado... Sí, está bien. Pero lo que yo quiero decir, Gonzalo, es que si simplemente pensamos, si con el señor Cuesta, tan maravilloso, hubiéramos hecho la monetización... Esto estaba salvado. Desde hace 2 años. No es así. Es un pequeño elemento. Tú tienes, por ejemplo, un enorme lastre, y lo mencionaba con la ley de Parkinson, Alberto, un enorme lastre de la burocracia estatal, que no solo es un problema porque cuesta, es un problema porque te genera con sus trámites, con sus controles, con sus 1000 cosas y dudas. Te representa costos adicionales, por eso es un lastre para la economía. Y entonces tú con la monetización de 2 o 3 empresas públicas no resuelves en nada ese problema. Entonces no hay que creer, no hay que engañarse de creer que con la monetización resolvemos el problema. Es como una familia que es absolutamente desordenada y de repente dice, mira, vendamos la casa que tenemos, con eso hacemos plata y seguimos adelante. No, si el problema no es vender la casa, el problema es que eres profundamente desordenado. Mientras no resuelvas eso, el vender la casa no sirve de nada. Sigues simplemente tapando el hueco. Entonces, la monetización es un elemento que ayuda, pero no es la solución. Sí hay que hacerlo, pero hay que estar conscientes que la solución es mucho más profundo y más fuerte, que tiene que ver con la estructura del Estado, que tiene que ver con la estructura del mercado laboral, que tiene que ver con la estructura de la no apertura de la economía al mundo, que tiene que ver con la falta de competencia en la economía ecuatoriana. Por ejemplo, se ha hablado mucho desde el inicio de la dolarización, tiene que haber competencia externa para el sistema financiero ecuatoriano. La banca ecuatoriana tiene que tener más competencia externa. Obviamente no es algo que uno decreta y viene la banca internacional, pero hay que crear las condiciones. Entonces, ese es el tema. Esos son los temas de fondo que hay que enfrentar. Es un paquete conjunto. Paredes, ¿quién se demoró más en el equipo económico del gobierno del presidente Moreno? No se creó pues un equilibrio ni macro ni micro. Tampoco se evitó un paquetazo como el que ya mismo se pone en vigencia. Y el señor ministro Richard Martínez dice que es un programa económico muy especial, pero tiene temor de suscribir ese paquete. La masa salarial ha disminuido en 23.000 personas, ¿sí? El grueso del componente de gasto de masa salarial no se ha logrado reducir a la misma velocidad. ¿Por qué se da esto? Porque tú tienes ascensos de policías y militares. Yo creo que debemos estar como ecuatorianos todos tranquilos de que el presidente de la República va a tomar las mejores decisiones para guardar un equilibrio entre aquello que es lo macroeconómico, que es muy importante, y aquello que es lo microeconómico, es decir, cómo lograr que el ciudadano de a pie tenga la capacidad de emprender. Ese es el modelo
modelo de desarrollo en el que creemos con el presidente de la República y ese es el que vamos a empujar hacia adelante. Al ciudadano de a pie hoy le preocupa un paquetazo. ¿Qué me puede decir al respecto? Mire, yo creo que no, tiene que estar descartado un paquetazo. Lo que estamos trabajando es justamente en decisiones responsables que nos lleven hacia un futuro mejor. Que vamos a tener que hacer un esfuerzo es evidente. No, esto no se soluciona con varitas mágicas. Esto se soluciona con medidas responsables, pero que sean muy bien meditadas y que tengan un efecto futuro positivo hacia el crecimiento económico. El señor economista Walter Spurrier, la noche de esta víspera, economista Albornoz, en Gamavisión, se refirió al incremento del impuesto y a la búsqueda de recortes al gasto corriente, el incremento del diésel, la revisión del precio del gas. Más bien, escuchemos el inserto. ¿Cuánto van a proponer al alza del IVA? Ha de ser por lo menos el 14%, es posible el 15%, y luego el gran interrogante será qué hará la Asamblea cuando los principales partidos que han mostrado interés en apoyar el programa económico del gobierno dicen que están en contra del alza de impuestos, pero va a ir una propuesta de alza de impuestos. Yo hubiera preferido que el gobierno busque un recorte más pronunciado en el gasto corriente. Reducción de ministerio, ¿de qué sirve si lo que se está haciendo es de que a los que están en un ministerio se los incorpora al otro? ¿Y dónde está el ahorro? El asunto es que tiene que haber menos personal. Asesores con contratos que no son necesarios. Tiene que darse por ahí el recorte insustancial. No maestros, no policías, no enfermeros. El recorte tiene que estar en puestos de escritorio donde lo que se hace es incrementar los trámites. Que se pueda ver más contratos eventuales. Y una alternativa sería subir el diésel al transporte de automóviles y al transporte de carga. No estamos hablando del transporte urbano, y yo pienso que en algún momento van a tener que pensar en tocar el subsidio del gas. El gas no ha subido en dolarización, o sea, no puede ser que tengamos 20 años congelado el precio del gas. Sí, le pusieron aquí puntos suspensivos, pero la idea está fija, sobre firme. ¿Qué nos pueden anticipar respecto a los desequilibrios que generaría un paquetón de esta naturaleza, con todos los comentarios del economista Spurrier, con todos los agravamientos, digamos, del paquete? ¿Hasta dónde puede asimilar la colectividad y el sistema productivo? Porque falló el primer escenario. Ya no nos acordemos del primer escenario hasta después de unos minutitos. Hablemos solamente del paquete economista Dajic y economista Albornoz, en el orden inverso. Tenga la bondad. A ver, yo creo que lo que hay que preguntarse es cuáles son los desequilibrios que habría si no se toma este paquete. Vea, la semana pasada nos enteramos que estábamos 2.000 millones más endeudados. De golpe un día, apareció y teníamos 2.000 millones más de deuda externa. Vea, si no se hacen los ajustes estos, vamos a tener que volver a endeudarnos y volver a endeudarnos y volver a endeudarnos hasta un rato en que ya no haya cómo volver a endeudarnos porque ya nadie nos quiera prestar y entonces todo colapse. Porque no entraremos en una moratoria, quién sabe qué horrores. Para evitar eso necesitamos tomar los ajustes. Es decir, la pregunta no es qué desequilibrios produciría las medidas, sino qué desequilibrios produciría no tomar las medidas. Entonces, no tomar las medidas simplemente nos pone en un camino inviable. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para, tomando las medidas, suavizar el golpe que reciba alguna gente? Eso es verdad. Y ahí sí tenemos que pensar mucho en cuál es el gobierno que queremos tener. Yo creo que el gobierno que la mayor parte de ecuatorianos queremos tener, y no todos lo expresan de esa manera, es un gobierno que, por un lado, nos dé libertad en lo económico y por otro lado, nos dé solidaridad en lo social. Yo creo que esas dos cosas deberían ser lo central
para el gobierno que queremos tener en el futuro. Y deberíamos ir ya, desde ya, pidiéndole al señor Moreno que haga un gobierno con esas características. ¿Sabe qué, señor? En lo económico, denos libertad. Libertad hasta de equivocarnos, y si lo hacemos mal, hasta de quebrar. Y en lo social, queremos un país solidario. Y ahí lo que hay que buscar es mecanismos para los que ya se tiene y mecanismos adicionales para que ir hacia este camino de una mayor libertad económica no necesariamente produzca víctimas en el camino y tengamos un sistema solidario de apoyar a los que más necesitan. El bono solidario es un buen comienzo, pero el bono solidario y aumentar el bono solidario no significa que tengamos que seguir, por ejemplo, poniendo un subsidio inmenso en el diésel. O que, por ejemplo, el ministro dice, hemos reducido 23,000 personas. ¿Saben cuánto ha caído el pago? El primer semestre de este año se gastó en salarios 2% menos que el primer semestre del año pasado. 2%. Es una reducción mínima, es una reducción casi irrelevante. Hay que hacer un ajuste muchísimo más a fondo. Y a la gente que queda despedida podemos pensar en crear algún sistema para ayudarle. Pero no por eso vamos los ecuatorianos a seguir teniendo un gobierno excesivamente grande que, entre otras cosas, nos limita nuestra libertad económica para producir más. ¿Cómo podrá confrontar la reacción social que se viene? Le preguntamos al señor economista Alberto Dají, ¿cómo puede resolver la asimilación democrática e institucional de parte de la gente y de los actores económicos? Porque si eso no hay, habrá que adelantar elecciones. Es lo que se viene rumorando de últimos días, en un acuerdo nacional para que se adelanten elecciones y asuman las responsabilidades los que están en búsqueda del poder presidencial. Es lo que conoce esta emisora. Ojalá esté totalmente equivocada. O pueda ser esa solución que antelamos nosotros la verdadera. Ahí le dejo, economista Alberto Dají, si es tan amable. Gracias. Como usted sabe, y en otras entrevistas, licenciado, siempre pues 7:40, 7:45 me toca salir por mi horario de trabajo. Así que voy a aprovechar en esta última intervención para tocar los puntos que usted menciona. En primer lugar, ¿por qué anticipar una reacción social que todavía no se ha dado? No la alimentemos. Cuando se toman en Europa o en países que han logrado entender las realidades económicas por parte de la población, porque hay educación, que la realidad económica es la realidad económica y, como decían mis dos colegas, no se puede gastar más de lo que a uno lo ingresa y peor en una dolarización. La gente acepta las cosas, pues la gente tiene que aceptar que durante 10 años se dejó engañar en una forma absurda, se dejó anestesiar con un modelo perverso y hoy estamos pagando esas consecuencias con todos los defectos y atrasos que ha tenido el régimen actual. Lo segundo que quiero mencionar es que no hay por qué pensar en una elección anticipada. El gobierno fue electo para un cierto periodo y la elección anticipada no está contemplada en la Constitución del Ecuador, de tal manera que no hay una salida constitucional que diga yo puedo anticipar elecciones, y la muerte cruzada, para que se dé, tiene que estar sujeta a una serie de condiciones que tampoco están dadas, que están explicitadas en la Constitución, por más defectuosa y perversa que esta Constitución sea. Pero vamos ahora al tema de fondo, licenciado. ¿Qué pasa cuando sube el gas? Se rasgan las vestiduras montones de personas, dirigentes políticos, candidatos, etcétera. Personas que también claman porque el mundo se está calentando. El Ecuador tiene un absurdo sistema. Cobramos impuestos a la gente para regalar un subsidio a aquello que calienta el planeta. No desestimulamos el consumo de aquello que calienta el planeta. Lo estimulamos subsidiándolo.
y además estimulamos que ciertos mafiosos se lleven el diésel, el gas por las fronteras y se hagan millonarios a costa del pueblo ecuatoriano que paga impuestos para que luego el gobierno entregue esos subsidios. Un sistema socialmente tan perverso, un sistema tan inmoral, ¿cómo puede tener gente que lo proteja y que salga a las calles a manifestarse cuando ya tenemos evidencia de que no hay tal estampida de precios, licenciado? Siempre se dice que cuando sube la gasolina, todos los precios se van a las nubes. Bueno, la gasolina subió el año 18 y bastante. ¿Dónde está la estampida de precios? Tenemos deflación. ¿Cómo la gente, al igual que cuando los niños se mueren de ojeado y lo que tiene es una gastroenteritis y el brujo lo va a curar y el niño se muere, cómo es que la gente sigue creyendo en el ojeado, en estos temas económicos en el Ecuador? Y aquí están hablando tres personas que siempre han dicho que esto hay que hacerlo, que no es este momento. Cuando yo regresé de estudiar y tenía 26 años de edad, comencé a luchar contra este tema en el Ecuador y hace 40 años, escribiendo en el diario El Universo, sostenía estas mismas cosas. Qué pena es darse cuenta que el problema fundamental que el Ecuador tiene que resolver para poder crecer, para poder resolver la pobreza, es, licenciado y queridos oyentes, entender que hay que tener un sistema de economía libre, regulada fundamentalmente por el mercado. Y digo fundamentalmente porque hay ocasiones en que el mercado no lo resuelve todo y ahí viene la intervención del Estado para corregir. Una economía en la cual el Estado no produzca la asfixia regulatoria que tiene hoy. Una economía en la cual el Estado no puede ser el 43% del gasto público del PIB. El gasto público consolidado no puede ser 43% y que hay que reducirlo y dramáticamente y eliminar trámites y hacer que las condiciones laborales no sean lo que son hoy para que haya más contratación laboral. Producir todos estos cambios estructurales. Pero escúcheme bien, sostenerlos por 30 años. Porque no hay sociedad del mundo que haya resuelto la pobreza, no hay sociedad del mundo en la cual ya no hayan estos paquetazos y no hayan estas medidas, porque hay una economía que crece y se autoalimenta de ahorro e inversión y de crecimiento. No hay economía del mundo que lo haya podido hacer en 5 años. Entonces, mientras no se haga entender al país que el discurso fácil de decir el problema es que aquí la riqueza está mal distribuida y por lo tanto yo voy a redistribuir la riqueza. Discurso facilísimo para captar votos, frente a un discurso que diga ciudadanos, necesitamos 30 años de ahorro, 30 años de inversión, 30 años de aumento de productividad, 30 años de sacrificarnos para que pueda haber realmente una eliminación de la pobreza, para que pueda haber equidad. Mientras eso no lo entendamos, seguiremos cada año, 2 años, 4 años, hablando de estas mismas cosas, licenciado, porque lastimosamente la izquierda que ha educado a los ecuatorianos a través del control que tuvo de las universidades y de los sindicatos de maestros, le ha metido esta mentalidad al Ecuador y lo ha envenenado lastimosamente. Mientras no salgamos de esta mentalidad, como decía perfectamente Vicente, equilibrar las cuentas es de izquierda. Si un comunista en su casa gasta mucho más de lo que produce, va a perder su casa. Y si un rabioso capitalista hace lo mismo, también va a perder su casa. Las finanzas públicas no son de izquierda o derecha. Los subsidios irracionales no se tienen que eliminar por ser de izquierda o derecha, porque la ciencia económica no tiene ideología, tiene principios positivos. Y mientras esto no lo entendamos, licenciados, colegas y querida audiencia, el Ecuador no va a salir de donde está. La estrategia o la alternativa de la monetización de empresas públicas, no era la solución
¿por qué decayó y este momento ya es impracticable? Les pregunto a los invitados en el escenario de la cadena Democracia. Voy con usted, Pablo Lucio. Mire, Gonzalo, vuelvo a lo mismo. La monetización de empresas públicas. Estamos hablando de concesiones. Y también podemos hablar perfectamente de ventas. O sea, no veo por qué no podemos hablar de ventas. Pero, parecería que es una palabra mala. Porque por eso neoliberal. Privatizar. Mira, hay que recordar que una buena parte de las cosas que tenemos en la vida es privado. Este mismo lugar es privado. La comida de todos los días es privada. Entonces parecería que la palabra privada es una palabra mala. Si hay empresas estatales que se privatizan, me parece muy bien. Si unas se venden, si otras se concesionan, pero hay que pasar cosas al sector privado, pero ojo, a un sector privado que tenga competencia. Porque si es para pasarle a un sector privado monopólico, es mejor que el monopolio estatal, pero mejor es que haya competencia. Pero yo insisto, Gonzalo, el tema fundamental no es la monetización de empresas públicas. Hay que hacerlo, es importante, pero hay otras cosas que hay que hacer. Y volvamos nuevamente a qué cosas hay que hacer. Uno, finanzas públicas. Hay que reducir drásticamente el gasto público improductivo. Esa es la palabra correcta. No es si es gasto corriente o gasto de inversión, porque hay gastos corrientes productivos, como un maestro, como un médico, como los medicamentos que se compran, y hay gastos públicos corrientes improductivos, y también hay gastos de inversión improductivos. Es más, entre paréntesis, a mí me llama muchísimo la atención que en una barbaridad como los casi 1.500 millones de dólares que se malgastaron en la refinería del Aromo, ahí al lado de Manta, no haya nadie acusado, perseguido, preso por eso. Hay empleados públicos que porque se van de Quito a Ambato y no logran justificar $2, hay una glosa o lo que sea. Aquí hay 1.500 millones en juego y que yo sepa, no hay nada alrededor de la refinería del Aromo. Entonces, en el gobierno de Correa hubo 1.000 casos de gasto de inversión que uno dice, el gasto de inversión es una muy buena cosa. No, hay enormes gastos de inversión improductivos. Por eso lo que hay que eliminar es todo lo que es improductivo. Y eso es cierto, viene junto a reducción de personal, porque esas tareas improductivas tienen personas que no por culpa de ellos, sino porque les encargaron eso, hacen actividades que no son productivas. Hay que reducir el gasto. Yo no estoy de acuerdo con la subida del IVA, me parece que no tiene que darse. Creo que hay que eliminar los subsidios a los combustibles porque es un subsidio muy malo. Malgastamos los combustibles, hay contrabando, hay corrupción, hay 1.000 cosas, hay que eliminarlo. ¿Cuáles hay que eliminar? Primero, la gasolina, la gasolina extra. El gobierno le subió 40 centavos, fue, Vicente, más o menos, algo así, hace unos meses. Todavía queda al menos 70 centavos, hacia el ojo, de la gasolina extra. El diésel, y decía con toda razón Vicente, no hay que eliminarlo del transporte público, No me refiero a camiones, etcétera, me refiero del transporte de personas. Ese no hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo en el resto de cosas. De la gasolina súper ya se eliminó. Entonces me parece que el IVA no. Me parece que los subsidios a los combustibles sí. Perdona, ¿cuál es el rendimiento que usted conozca del IVA? De los 3 puntos. Bueno, más o menos el IVA así al ojo son $500 millones por punto, 3 puntos sería 1.500. 1.500. Bueno, yo creo que no hay que hacerlo. Entonces creo que hay que eliminar. Y entonces reemplace, pues. Si es tan amable, porque es usted pensador económico de alto calibre. Estoy diciendo, el IVA se reemplaza perfectamente con el tema de los subsidios a los combustibles, que son malos subsidios. Como digo, no he mencionado el gas, porque es un pequeño subsidio que podría no tocarse. Me parece que el diésel sí, pero manteniendo al transporte público de personas, ¿sí? Y hay que eliminar a la gasolina extra. Ahí estamos hablando de 1.500 millones de dólares fácilmente. Yo creo que más en realidad. ¿Sí? Más en realidad, porque eso también incluye los combustibles sería internos. Un poco más de sería más, sería 2.000 y pico probablemente. Sí. Eso hay que eliminar. Hay que reducir el gasto público drásticamente. ¿Cuál es la dimensión que tiene que reducirse el gasto público? Alrededor de 2.000 millones de dólares. El gasto corriente hay que bajarlo en 2.000 millones.
Y no estoy diciendo que de hoy para mañana se puede reducir 2.000 millones. Los combustibles sí es de hoy para mañana. Pero tampoco se lo tiene que hacer en 20 años, ¿no? Tiene que ser un programa de aquí al año 2020. Entonces ahí tú estás hablando de fondos muy importantes. Eso es una cosa que hay que hacer. Luego hay que eliminar ciertos costos extras que hay en la economía. Se está hablando y no se puede hacer todos a la vez, también lo reconozco. Hay que decidir cuáles son más importantes. Hay el tema del ISD, que es una barrera malísima y gravísima para la economía. Hay el tema de los aranceles, que son altísimos. Hay el tema del anticipo del impuesto a la renta, que es un pésimo anticipo desde todo punto de vista. Entonces no se puede hacer los tres juntos, pero hay que escoger cuáles son más sensatos. Bien. Se puede hacer las reformas laborales. Hay reformas laborales que hay que hacer en el Ecuador. Y a mí me preocupa haber oído, he oído en la prensa y he oído a gente que me ha comentado, de que se está hablando de reemplazar la jubilación patronal, que al final todavía es un tema medio contable para las empresas, reemplazarlo por un fondo donde haya que aportar plata concreta para crear ese fondo de la jubilación patronal. Es decir, a las empresas les queremos cargar con un adicional, cuando lo que hay que hacer en el Ecuador es una gran reforma, que eso no tiene que estar ahora, la verdad, es un tema aparte, una gran reforma de la seguridad social que incluya el tema de la jubilación patronal. En fin, he mencionado en ¿Qué bandera política nos llevó? varias Sí, cosas sí, muy que hay que hacer, interesante. hay que hacer. Muchas gracias. Economista Albornoz, le ruego precisemos, para contrarrestar el ejercicio de las soldadescas correístas que están operando desde las curules del Parlamento, cuando ellas saben perfectamente quién es el fundamental causante de esta situación y el pueblo no entiende que fue el gobierno anterior, culpará, y de hecho ha comenzado a culpar a la administración de Moreno las circunstancias por las que estamos atravesando frente a este paquete de medidas económicas que nos van a traer momentos de alta tensión, de resentimiento social y de peligro en la estabilidad del manejo económico. Entonces, ¿qué resta conocer? ¿Qué resta? ¿Hay algún repertorio de como si fuera un festival de canciones, las medidas que se puede instrumentar para evitar estos castigos eminentemente sociales? ¿Usted las precisa? ¿Las podría configurar con sus respectivos rendimientos? ¿O lo que ya están manifestando son inevitables y hay que ponerse a trabajar en concientizar al pueblo de que no hay otro remedio y de que tenemos que aclimatarnos a estas nuevas circunstancias? Caso contrario, la dolarización, vuelvo y repito, ¿correría peligro? A ver, yo creo que la dolarización en el país no está corriendo peligro. Lo que sí corre peligro es el futuro. ¿El futuro en qué sentido? En que muy probablemente nos vamos a quedar con una economía estable, dolarizada, pero estancada, que no crezca. Entonces, lo que hay que pensar es básicamente tres cosas. Uno, ¿qué hacemos para crecer? Dos, ¿qué hacemos para que las reformas ayuden a crecer? Y tres, ¿qué hacemos para que aquellos que podrían resultar golpeados por las reformas no sean tan golpeados? Entonces, a ver, ¿qué hay que hacer para crecer? Hay que ponerse a producir y hay que tomar la conciencia de que producir es lo central en una economía. ¿Qué reformas hay que hacer para poder producir más? Tiene mucho sentido lo que dice Pablo Lucio de pensar en cosas como la reforma laboral, clave. El desaparecer impuestos tan distorsionantes como el impuesto a la salida de divisas, clave. El modificar este asunto de la jubilación patronal hacia un tema en que no haya un incentivo para las empresas, como existe hoy, de despedir a todos los empleados que llegan a los 19 años de trabajo. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde tenemos que poner mucha energía. ¿Qué podemos hacer para que los golpeados por estos ajustes no pierdan un pedazo de sus vidas? ¿A qué me refiero?
a que el rato en que viene una tremenda crisis económica, la gente deja de estudiar, deja de atenderse en su salud, empieza a vender las cosas para sobrevivir, y eso deja una herencia de muchos años de dolor. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento para evitar eso? Pues pensar en una red de apoyo social, en una red que impida que la gente caiga. Mire, hace años, hace 20 años, no, hace 21 años, se creó el bono solidario, que se llamaba bono de la pobreza, ahora se llama bono de desarrollo humano, etcétera. Eso es una muy buena herramienta para ayudar a los más débiles del país. El gobierno ha creado una serie de bonos y creo que más bien en eso ha tenido una política acertada, de tener mecanismos para ayudar a los más débiles. Eso hay que ampliarlo. Hay que tener Pero estas medidas pueden facilitar el crecimiento económico o no, porque de lo contrario, ¿para qué las vamos a tomar? Obviamente, las medidas tienen que tomarse pensando en el crecimiento económico. Eso es lo central. Claro. Entonces, ¿quién nos garantiza que va a provocar crecimiento económico estas medidas? Porque recuerda en su época, naturalmente, en cifras y en condiciones tan distintas entre la administración del expresidente Osvaldo Hurtado y esta del señor presidente Moreno. Hoy se necesita, dice Hurtado, un gobierno que quiera hacer ajustes y no hace falta tener mayoría en la Asamblea. Yo no tenía ni el 10% de la Cámara, pero ajustamos la economía. O sea, él cree en un ajuste. ¿El ajuste a quién tiene que beneficiar, Vicente? el ajuste tiene que beneficiar a todos los ecuatorianos a través de darle al país un periodo de crecimiento económico. Así de sencillo. ¿Por dónde provendría el crecimiento económico? A ver, el Ecuador es un país caro. Más bien, ¿no produciría una contracción económica adicional? No, porque el problema del Ecuador no es falta de demanda, el problema del Ecuador es incapacidad de producir. Lo que necesitamos es tener un país donde, por ejemplo, uno no tenga que irse a la informalidad para contratar a un empleado. Porque contratar a un empleado en el Ecuador es carísimo y despedir a un empleado cuesta una fortuna. Una fortuna. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? No contratan empleados o se van a la informalidad. Producen menos. El Ecuador tiene un impuesto del 5% a todas las importaciones. Usted importa lo que sea, y tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas. El Ecuador tiene un impuesto que desincentiva que la gente traiga capitales a este país. Se llama impuesto a la salida de divisas. Si usted sabe que no puede sacar sus capitales del Ecuador, ni siquiera los trae. Y esa es la falta de lógica económica, de análisis económico lógico que tuvo el gobierno anterior. El gobierno anterior creyó que poniendo un impuesto a la salida de divisas iba a evitar que las divisas salgan. No, lo que logró es que las divisas no entren al país. Entonces, ¿qué reformas hay que hacer? Todas las reformas que nos lleven a ser un país enfocado al crecimiento y sobre todo un crecimiento hacia el extranjero. Porque somos un país donde es complicado y costoso producir. Y eso es hacia donde tenemos que irnos. No se olvide que países que tienen el precio de la gasolina y del diésel más alto, como Perú, Chile o Colombia, están creciendo más que nosotros. Así que no hay como argumentar que porque tenemos el precio de la gasolina subsidiado vamos a crecer. No, al contrario, los países que crecen más tienen precios de la gasolina más altos que nosotros. Ya. Y finalmente, lo que decía Pablo Lucio, subir el precio de la gasolina ahorita va a producirnos una inflación salvaje. Todo lo contrario, si estamos al borde de la deflación. El subir el precio de la gasolina lo único que va a hacer es que la inflación no sea negativa. Pero de ahí a que tengamos un disparo inflacionario, no, obviamente no, el país no está para eso. Ahora, insisto, nada de esto es agradable. Pero no porque sea desagradable, vamos a dejar de hacer algo que es inevitable y sumamente necesario. Todos los aumentos y la inflación que producirá en precios de productos y servicios va a ser justificado por el paquete de medidas. Eso ha sido una tradición en el Ecuador. ¿Cómo en esta coyuntura se puede evitar que todo el mundo con su celular, utilizando la calculadora del celular, comience a esbozar los nuevos precios, una tarifa nueva para cada uno de los servicios o para cada uno de los productos que expende? ¿Cómo evitar aquello
si el crudo paquete económico vas a ser severo en cuanto al comportamiento de los precios absolutamente de todos los productos. Es lo que yo me temo desde la reacción psicológica de las colectividades. A ver, ya lo dijeron Alberto y Vicente, esa disparada de precios que a veces se teme no se da. Yo estoy de acuerdo con usted, Gonzalo, que la gente lo primero que hace efectivamente es coger el celular, sacar la calculadora que ahora hay en el celular y hacer cuentas y decir, a ver, como la gasolina subió tanto, yo voy a subir tanto. Me han subido también los aceites. Sí, sí, lo que sea. Sí. Entonces uno dice, a ver, van a subir, entonces yo también voy a subir 20%. Es el primer cálculo que todos hacen y es un hecho, ¿no? Eso no hay discusión. Y luego la misma persona dice, caramba, si yo le subo 20% a mis clientes, ¿qué va a pasar? ¿Acaso van a seguir viniendo los mismos clientes? Y uno dice, no, pues no le puedo subir 20% porque voy a perder clientes. Y entonces uno dice, no, 20% no tiene sentido. Y uno dice, bueno, entonces voy a subir 15 y luego sigue haciendo las cuentas y se da cuenta de que eso no le conviene. Y entonces cada uno hace cuentas porque conoce su negocio, Gonzalo. Cada uno conoce su negocio y sabe cómo reaccionan sus clientes ante esa eventual alza de precios. Y entonces, ¿qué acaba terminando? Que unos suben 5%, otros no suben nada, el otro sube 1%, el otro incluso dice, mira, es la oportunidad para bajar más mis precios y ganarme clientes, y entonces no hay ese estallido de precios que usted señala, Gonzalo, no se acaba produciendo. Obviamente, sí hay un ajuste de precios, pero para nada en la magnitud que se teme o se menciona. Entonces, ese no es el tema más importante de esto. No es el tema más importante. El tema más importante, Gonzalo, es la lógica que señalaba Vicente. ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos? ¿Cómo generamos resultados positivos? Y solo hay que estar conscientes que solo podemos generar resultados positivos si es que el conjunto de las cosas que se hacen son coherentes y tienen sentido. Voy a exagerar. Digamos que el gobierno viene y dice, yo la verdad no quiero hacer demasiadas cosas, lo único que voy a hacer es subir el IVA y no hago nada más. No tiene ningún sentido. Estás afectando a la gente y no has hecho nada más. O tú dices, mira, solo voy a reducir el gasto público. No es suficiente, tienes que hacer las otras cosas. Entonces tiene que haber un conjunto de cosas donde tú digas, es cierto que me eliminaron el subsidio al diésel, pero me dieron un mercado laboral más sensato. Me dieron por decir algo, una eliminación del anticipo del impuesto a la renta, una disminución de los aranceles, y también hay reducción del gasto público, es decir, ese lastre que es el Estado se está reduciendo. Entonces yo veo una lógica. Entonces eso es lo importante. Pero, perdonen ustedes, con los electores que tenemos, quiero yo más o menos husmear, más o menos detectar cuáles podrían ser las reacciones sociales el instante en que entre en vigencia este paquete drástico de medidas, indispensable, necesario, todo lo que ustedes quieran. Pero el momento de los momentos, resulta que este paquete va a complicar la vida de todos los sectores económicos del país. Y entonces, a cambio de un puñado de dólares que se necesitan, vamos a tener una inestabilidad social significativamente peligrosa. Allí, ¿qué escenario ve usted, Vicente, tiene que generar un gobierno, el gobierno del presidente Moreno, para evitar determinados colapsos en algunos sectores y otros medidas de reacción
de reacción social muy peligrosos para la estabilidad del propio régimen. Por eso yo decía, hay ideas, escenarios que aluden incluso a lo que dije hace un momento. A ver, vengan pues ustedes que tienen la destreza, la voluntad y también la experiencia para hacer poder, construyendo una economía productiva al máximo, pero también realista. Y eso no se puede hacer sin costos sociales. Esa es la parte labrada. ¿Por qué le queremos meter al presidente Moreno en este nicho francamente peligrosísimo para su estabilidad en los próximos tiempos? Y por eso surge esta sugerencia de que más bien él les diga, ustedes que quieren ser gobierno, vengan y solucionen el problema. Yo les dejo encaminado el trayecto, pero vengan ustedes, yo anticipo elecciones y me voy a mi casa. ¿No es así la solución más vigorosa por parte del gobierno de Moreno? A ver, el gobierno de Moreno es el que tiene que tomar las medidas, punto. No hay opción. En la Constitución no está previsto nada de un adelanto de elecciones ni nada por el estilo. Vea, si en el Perú acaban de proponer una cosa así y les han metido un montón de líos de inestabilidad política al Perú, inestabilidad que el Perú no tenía antes. Ahora, ¿cómo manejar? La pregunta suya es cómo manejar esto políticamente. Exacto. Bueno, ahí tenemos que ver el calibre de los superasesores políticos que tiene el presidente. El presidente tiene un equipo así grandote de asesores políticos que siempre enseñan gráficos y enseñan encuestas y enseñan cosas por el estilo. Ok, vamos a ver de qué manera están hechos ellos. A ver hasta dónde son capaces de organizar la batalla que hay que dar en la opinión pública. Porque ellos son los que tienen que crear el ambiente para la batalla en la opinión pública, para demostrarle al país que lo que se está haciendo tiene sentido, demostrarle con datos, pero además de explicar y transmitir esos datos de la manera correcta. Pero son los asesores políticos del presidente los que tienen que hacer viable la reforma económica. La reforma económica es necesaria y punto. Si no la hacemos, cada día que perdemos hay que hacer una reforma más grande en el futuro. Entonces esa reforma hay que hacerla y lo que necesitamos es que todos esos asesores políticos que viven con sus laptops, con sus, no son sus notepads y esas cosas y andan enseñando gráficos, se pongan las pilas y entonces den una batalla como debe darse para defender las reformas necesarias. Eso implica una pelea en la opinión pública, obvio. Yeah. Eso implica una pelea de ir anulando a las opiniones opuestas que vendrán del correísmo. Estamos viendo ahorita, se están aprovechando los correístas del paro en el Carchi para tratar de abusar un poco el Así país. es. Sí, entonces, justamente evitar que ese tipo de Los focos... cabecillas de ese paro son pero el punto es muy conocidos correístas. El punto es evitar que ese tipo de focos de protesta se vayan a expandir. Pero todo eso es un tema de estrategia política, de comunicación política, que tiene que organizar no el frente económico, sino el frente político de este gobierno, y son los que tienen que dar la batalla en la opinión pública. Y mientras antes lo hagan, más aliados van a tener. Es decir, si hubieran implementado este programa hace año y medio, cuando recién llegaron a la asamblea, perdón, cuando el nuevo equipo llegó al gobierno, hubieran tenido más gente que les apoye. Pero con el paso del tiempo la gente dice, bueno, ¿qué fue de las reformas? ¿Dónde están? ¿Van a venir? Y ya empieza a verles con una actitud bien crítica. Bueno, parece que no van a venir nunca las reformas, entonces, ¿qué hago yo defendiendo unas reformas que el gobierno no propone? ¿Ya? ¿Qué hago yo defendiendo unas reformas que el gobierno no propone? ¿Qué hago yo defendiendo unas reformas laborales que el gobierno todavía no hace públicas? Entonces, mientras antes tomen estas medidas, más aliados van a tener. Mientras más se demoren políticamente, van a ir perdiendo aliados, porque la gente se cansa de esperar unas reformas que no llegan. ¿Dónde está la reforma laboral? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que podemos debatir? ¿Qué podemos defender? No hay nada que podamos defender porque no está hecha la reforma laboral. Pablo Lucio, y las laptops de los señores candidatos a la presidencia de la República, ¿qué les dirán a Lasso y a Nebot? ¿Qué les dirán las máquinas? Yo me imagino, yo no entiendo nada a la política, pero me imagino que les dirán que a cualquier candidato en el 2021 le conviene, no solo por ellos, sino por el país, evidentemente, que
el gobierno de Lenin haga las cosas que hay que hacer para que en el año 2021 tengamos un terreno más, un mejor terreno para el siguiente gobierno. Entonces tú decías, Gonzalo, ¿y por qué a Lenin le tenemos que cargar este tema? Por dos razones. La primera, y no hay que olvidarlo y hay que estar claros, porque Correa nos dejó una herencia lamentable en todos los aspectos. Lamentable. Uh-huh. ¿Por qué le sacaron a Cuesta, que era el dueño de la panadería, un rato? No sé. La verdad, esos temas internos de gobierno a mí no me interesan, ni me llegan. Pero las intrigas Correa, palaciegas. No, exacto. Correa nos dejó una herencia lamentable. Después de Correa viene Moreno. Moreno se lanzó a candidato. Moreno tiene que asumir la responsabilidad de corregir esa enorme cantidad de barbaridades que dejó Correa. Esa es la única razón por la cual Moreno tiene que asumir esta responsabilidad. Es la razón por la cual él tiene que asumir esta responsabilidad. Así que no veo cuál es el tema político de por qué sí Moreno o por qué no. Él es el presidente de la República, tenemos un lastre terrible del pasado, no lo hizo durante 2 años y medio, ahora le toca hacerlo, porque sí hay otra alternativa. ¿Cuál es? Y es que Moreno no haga nada durante 1 año y medio y le deje una situación no igual, sino peor a cualquiera que viene después. Como decía Vicente, nos seguimos endeudando en 2.000 millones cada X tiempo, hasta que afuera ya no nos quieran prestar. Entonces, no es un tema que uno puede decir, ¿existe esa alternativa? No existe. Hoy, Lenin Moreno es el presidente porque él decidió ser candidato. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Y yo nuevamente no entiendo nada de política, me parece que esta supuesta idea de que él se vaya, no veo cuál es el sentido. Él tiene que asumir esa responsabilidad y hay que hacerlo. Será hoy, será mañana, ojalá dejemos de dejar pasar el tiempo, porque supuestamente era en agosto, etcétera, etcétera, y hay que hacerlo. Y además, mira, y eso pasa en la vida en general, Gonzalo. Uno dice, hoy no me atrevo a tomar la decisión. Lo voy a hacer mañana. Pero los factores del día de mañana son los mismos de hoy. El mundo no ha cambiado de hoy para mañana. Y entonces mañana tienes que hacer lo mismo que no te atreviste a hacer ayer. Y entonces el posponer, el seguir analizando, tiene un límite porque el mundo es lo que es. Y una cosa que no existe en economía, ya ves la gente dice esa expresión, no existe la creatividad. Este no es un tema de diseño de modas que uno dice... Es que hay que saber economía para ser creativo. No hay que ser creativo. Hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no tienen sentido. La economía es un asunto de sentido común, dices. Por eso, pero no es un tema de voy a ser creativo, me voy a inventar algo que nunca nadie ha pensado. No, eso no existe. Lo que hay que hacer es insisto, un conjunto de cosas. Pero no le dejen en soledad tampoco a Moreno, dirá mucha gente, y el propio Moreno. ¿Quién le está dejando en soledad? Los otros. ¿Cuáles otros? César Robalino Gonzaga, exministro de Economía, decía lo siguiente: yo creo que ni Jaime, ni Guillermo Lasso, ni Gustavo, ni nadie se puede oponer a sentarse con el presidente, pues van a aceptar sentarse y conversar para tratar de hacer un esfuerzo y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si el señor Lasso quiere ser presidente, si Jaime Nebot quiere ser presidente, si Gustavo Larrea quiere ser, o cualquier otro... requieren de un escenario más o menos razonable. Porque si no, el día de mañana, ese presidente de la República dirá lo que dijo Camilo Ponce Enríquez, que en paz descansa. No me han nombrado presidente, sino síndico de una quiebra. Entonces, mira, solo para terminar, porque es tarde, yo también tengo que irme. Sí, sí. Lo de síndico de una quiebra. Sí, mira, yo te dije, Correa nos dejó una situación lamentable, Lenin fue candidato, ganó, a él le toca. Pero Correa debe estarse riendo este momento porque todos los votos potenciales del futuro le pertenecen a él. Dicen, mejor estábamos con... Sí, obvio, los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que la situación que dejó Correa era una situación lamentable, que obviamente era muy fácil
con un alto precio del petróleo y con deuda. Y millones de personas que nos están escuchando. Hay que estar conscientes de eso. Poner desorden en la casa es muy fácil. Cualquiera de las personas que nos escucha puede salir y decir a sus hijos: vean, muchachos queridos, a partir de mañana más fiesta, más viajes, más esto, más aquello. Y entonces los hijos pueden mirarle y decir: ¿y dónde va a salir la plata? Va a decir: no se preocupen, yo saco la plata de la tarjeta de crédito, ahí seguimos girándole. Obviamente el desorden es una cosa facilísima. Obviamente la familia va a estar contenta, pero una familia un poco sensata se va a dar cuenta que eso no tiene sentido, y como los ecuatorianos son personas sensatas, entienden muy bien que ese desorden del correísmo no tenía sentido, no tenía futuro, y que ahora hay que poner orden. Entonces, sobre el tema, y para terminar con lo que dice César Robalino, y lo dije hace un momento, creo que obviamente para Lasso, para Nebot, para cualquier candidato es mejor que el gobierno haya dejado las cosas en orden, eso no hay ninguna duda, y creo que tampoco hay ninguna duda de lo que dice César, de que tienen que apoyar lo que el gobierno haga, pero ojo, bajo una condición: que lo que presente el gobierno sea una cosa global que tiene sentido. Eso es muy importante, porque si a mí vienen y me dicen, yo soy el candidato, no soy, pero digo, fuera, vienen y me dicen: vea, lo que he hecho es subir el IVA y nada más. Yo te digo: no, pues yo no voy a apoyar eso. Si tú me das un paquete que tiene un conjunto de cosas que tiene sentido, insisto, que tiene que ver con el tema fiscal, con el tema de apertura del Ecuador al mundo y con el tema laboral, me parece que entonces digo: ok, esto me suena sensato, es cierto que esto de aquí es duro, esto de acá tal vez no me gusta tanto, pero el paquete, el conjunto, me parece que tiene sentido, así que lo voy a apoyar. Y eso es la realidad. ¿Usted qué opina, periodista José Hernández? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días también a sus invitados, a Vicente y a Pablo. A ver, yo les he escuchado un ratito nomás, pero me parece que las cosas más importantes están dichas. Me parece, Gonzalo, que este es un momento complicado porque el presidente Moreno y su equipo lo han hecho más complicado de lo que ya estaba. Es un gobierno que no tomó las medidas a tiempo, que no explicó al país cuál era la situación real que recibía. El presidente se contentó con decir que la mesa no estaba servida, dijeron algunas cosas de que no estaba hecho y hablaron algunas cosas de corrupción. Pero finalmente la explicación global, la explicación de cómo funciona la economía, la explicación a las personas, al país, a los ciudadanos, de decirles que efectivamente esa factura, toda esa farra, todo ese desperdicio había que pagarlo, todas esas deudas, y no les explicaron a las personas por qué Correa efectivamente generó toda esta dinámica de consumo, esta dinámica absolutamente de desperdicio, de saqueo, de lo que es el dinero público, y por supuesto de saqueo, de corrupción. Entonces, evidentemente las personas, muchas se quedaron con la idea de que con Correa había sido mejor, pero no se les explicó suficientemente el tema de la bonanza, el tema absolutamente de todo lo que hubo como esquema económico, de poner al Estado a ser el motor de la economía, de retirarle una cantidad de factores necesarios para la producción desde el sector privado, y por eso hace que efectivamente cuando Correa se va, el país está terriblemente endeudado, el aparato productivo no estaba preparado para tomar la posta de este Estado que había sido hinchado, que había sido absolutamente, este Estado obeso, este Estado que había dado trabajo, que había generado un montón de puestos de pipones en la administración, y efectivamente hoy, cuando hay que pagar la factura, el país eso no lo sabe. Y sobre todo, Gonzalo, se pasó mucho tiempo sin que el gobierno tome las decisiones, y otra cosa, se perdió tiempo, el gobierno perdió tiempo el presidente, perdió tiempo toda la administración. Sonel Hosner está ahí desde hace 10 meses, ha perdido tiempo, también
hablando de un diálogo, La imagen de unas mesas José diálogo, y eso hace que finalmente, Gonzalo, se tenga un país que en lo político está absolutamente parado sin que el país sepa la realidad. El país no conoce la realidad, el país no hace frente a esa realidad, y entonces estamos en el peor de los escenarios. Estamos en el peor de los escenarios. Así nos quedemos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Un gusto, un honor. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quieres saber qué día es hoy?